Hola, buenas. Un compañero decía decir que con mucho criterio que, bueno, aunque los temas que presentaba eran interesantes, tendía demasiado a la reiteración. Y bueno, he estado viendo vídeos míos y la verdad es que, pues sí, tengo el mal del profesor, ¿vale? Que piensa decir que por integrar una microidea a la gran idea, ¿no? A la idea principal, no gran idea, a la idea principal, se va a formar una super idea, ¿vale? O sea, y eso va al final a integrar mucha más información. Al final lo que hace es desintegrar, ¿no? El tema de hoy es muy interesante, es biosimilitud y bioequivalencia. Y diréis, hostia, esto es como cuando mi madre lo hacía, mi madre me traía emperador y me decía, a ver, esto parece pescado, ¿vale? De hecho viene del mar y de hecho es un pez, ¿vale? Es decir, pero sabe a carne, ¿vale? Es decir, y emperador o no, ¿vale? Es decir, o sea, el emperador debía ser como el jefazo ahí del océano, ¿no? Pero saber sabía a pescado, ¿vale? Es decir, o sea, no sabía a carne, ¿vale? O sea, pero bueno, es decir, en este caso no, en este caso sí es cierto, ¿vale? Es decir, no estoy divagando, es decir, el tema es muy, muy interesante. ¿Por qué? Veréis, todo se va a decir, voy a simplificarlo es decir, para luego hacerlo más complejo. ¿Qué es la bioequivalencia? La bioequivalencia es decir, mueve miles y miles de millones porque es todo el tema de los genéricos, de tal. Yo ahora soy Pfizer y digo, voy a patentar, ¿vale? Es decir, no voy a decir lo que patentó Pfizer porque paracetamol azul, ¿vale? Paracetamol, bien, pues cuando mi patente expira, ¿vale? Es decir, pues obviamente es decir, otro laboratorio puede decir, yo quiero vender también de tu paracetamol azul. Eh, pero obviamente es decir, la obtención, los métodos que yo empleo para obtener ese paracetamol, ¿vale? Es decir, o sea, más luego los excipientes, pues todo, en fin, o sea, aunque digamos que el fármaco sea el mismo, tiene que haber realmente decir, un efecto pues igual o se habla de casi similar, pero no decir el mismo, ¿no? Se presupone decir que si hay una farmacocinética igual, pues habrá una farmacodinámica igual. Ya digo, Europa es mucho más férrea en ese sentido, mucho más, ¿vale? Y pues bueno, los fármacos genéricos son tan efectivos como los de marca comercial, ¿vale? De hecho, hay paradojas en las cuales un genérico podría ser más efectivo que uno patentado, es decir, porque han acertado más o menos con los recipientes, bla, 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 bla. Bien, o sea, hasta aquí sencillo. El problema viene a decir cuando se emplea mal el término biosimilar, ¿vale? Y es que Estados Unidos ha sido bastante laxa a la hora de establecer ¿no? Este principio es decir, de biosimilitud entre un fármaco patentado y otro. Yo lo explico. Generalmente, siempre se habla, hay una especie como de leyenda urbana o mala interpretación que es la ley del 20%. La ley del 20% dice que se han registrado diferentes farmacocinéticas. O sea, yo tomo un paracetamol y el efecto, pues he absorbido un 20% menos, ¿vale? Es decir, o sea, que en otra prueba. ¿Esto es aceptable? Sí, no, pues a priori parecería que no, pero sí lo es porque yo puedo, la biodisponibilidad, ¿vale? Es decir, del fármaco puede depender de muchos factores. Esto es, no tiene tanto que ver con la marca o con los recipientes, no, sino que realmente decir, o sea, yo usando el mismo fármaco, ¿vale? Es decir, de la misma casa, o sea, mismo blister, ese paracetamol pues absorberse un 20% más o menos, dependiendo desde la flora intestinal a la cantidad de agua que haya o de clorhídrico que tenga el intestino. O sea, en fin, hay muchos factores y se barajan muchos factores como para decir que ese 20% no es determinante, ¿no? Bueno, se acepta y punto. ¿Por qué? Porque, bueno, ese 20%, aunque suene muchísimo, ¿vale? Es decir, en el fondo, decir, luego se hace se pondera y más o menos pues se considera decir que si a largo plazo, es decir, y digamos haciendo sí, bien digo, un estudio con un muestreo muy muy amplio, se consigue decir que ese paracetamol sea igual de efectivo, ¿vale? Decir, pues bien, son bioequivalentes. ¿Qué pasa? Que este estudio, esta manera de ver las cosas en Estados Unidos ha sido bastante más laxa, ¿vale? Bastante más. Han determinado que es biosimilar o bioequivalente fármacos que, bueno, pues no lo eran tanto. Esto es, fármacos que en Europa, según criterios europeos, no lo hubieran sido o hubieran sido de momento parados, en Estados Unidos han pasado.
¿Qué sucede? Decir que hay mayor complejidad de fármacos. Si yo desarrollo paracetamol, pues está claro decir que depende mucho de excipientes, de la cápsula y liberación. Bien, de acuerdo. Es decir, pero al final son sustancias que son bastante. Aquí un bioquímico me mataría, pero son bastante sencillas, ¿vale? Sí, son bastante sencillas. No hay una. No es tan complejo. Bien. Cuando entramos en el tema hormonal, y aquí viene lo interesante, ostras, quiero decir, si yo patento ahora mismo una solución con una hormona diluida en aceite, como hablaba en otro vídeo, tal, si me dan la biosimilitud, o sea, si me dicen que es bioequivalente, es decir, y puedo ponerla en el mercado, realmente es idéntica, no. Por eso, es decir, cuando la gente hablaba es que hay de hecho, en el mundo trans, por ejemplo, que es un mundo, decir, que tiene una opinión sobre testosteronas legítimas de farmacia recetadas por un farmacéutico, o sea, por un médico, por un doctor. El colectivo que más experiencia tiene, es decir, con el uso de testosterona, pues son los transexuales, ¿vale? O sea, tiene una experiencia amplísima en todo tipo de testosteronas, ¿no? Cuando decían, y muchos culturistas decían, no, es que el testovirón mucho mejor que, por ejemplo, decir, pues el Testex, ¿no? Bien, pues es tripionato y es enantato. Pero es que luego se dan paradojas de que enantatos de una marca pues eran preferidos sobre enantatos de otra. Y decías, pero son tonterías de la gente. Bueno, pues sí y no, porque puede ser que esta biosimilitud, esta bioequivalencia, es decir, sea de matiz, ¿no? Bien, y aquí entramos en fármacos que son, de nuevo, relativamente sencillos. ¿Qué pasa? El fármaco que más se te rompe, ¿no? O sea, te deja como el culo roto, el culo partido, es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, de hecho, es lo que abrió el debate. De hecho, aquí tengo el estudio. Siempre que digo, aquí tengo el estudio, luego lo busco y no está. Eso es una cosa. Lo sabía. Ah, no, mira, sí. Biosimilitudes, controversias ilustradas por sí, justo el estudio, que abrió la caja de Pandora, ¿vale? Es decir, fue en relación a las hormonas de crecimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque está claro, o sea, que la biosimilitud y la bioequivalencia, como hemos dicho, es decir, pues dependen mucho de la obtención y tal, pues cuanto más complicado, más complejo es obtener ese principio activo, más más elaborado, más complejo, menos, ya digo, esa manufactura, digamos, es mucho más compleja, pues obviamente, es decir, alcanzar una biosimilitud pues es mucho más complejo. Pero es incluso entre los mismos lotes del mismo fabricante, que eso también lo comenté en otro vídeo, había hormonas de crecimiento hechas por la misma marca, que no respondían exactamente igual. Y era un poco como decir, hostis, ¿sabes? Hostis, ¿qué pasa aquí? Pues que la bioequivalencia, es decir, entre hormonas de crecimiento aprobadas por Estados Unidos, ¿vale? Aquí pone por la Agencia Europea, la EMA, ¿vale? O sea, y la FDA americana y tal. La FDA, decir, pues con dos narices había aprobado hormonas de crecimiento, dándoles el estatus de biosimilares o bioequivalentes cuando no lo eran. Esto es, para que os hagáis un poco una idea, ¿vale? O sea, eso quiere decir que en Estados Unidos se vendía, o se ha vendido, es más, se sigue vendiendo, productos hormonal de crecimiento, ¿vale? Sigue prescribiendo hormonal de crecimiento, es decir, que es bioequivalente cuando en el fondo no lo es. Esto es, eh, hay una hormona de crecimiento que es premium, por decirlo así, ¿vale? Y luego el resto de hormonas de crecimiento, igual de legítimas a priori, pues no son exactamente igual de bioequivalentes. ¿Esto quiere decir que son peores? Pues quiere decir que son diferentes en todo caso, pero explicaría mucho por qué hay gente, decir, que tiene respuestas inmunes absolutamente atroces. Conozco casos de gente que me dice, es que yo de farmacia he usado tal hormona de crecimiento, es decir, y el efecto ha sido fantástico, genial, no notaba nada, es decir, era todo magia, era como Big Vaporus, o sea, me levantaba, ¿sabes? Y otras que era como, no, aquí me han engañado, es decir, porque edema, tobillos hinchados, dolor túnel carpiano,
¿Cómo puede ser, no? O sea, pues para haceros una idea, es esto, o sea, son biosimilares porque así se ha aceptado, pero en el fondo, la manufactura es tan compleja realmente que están ofreciendo fármacos que son distintos. Tan distintos que generan efectos distintos. Y encima, dependiendo de la persona, pues le va mejor uno que otro. ¿Esto por qué lo digo? Porque mucha gente me comentaba, es que a mí X hormona del crecimiento, es decir, que yo saco de farmacia, obviamente en otros países, pero aquí en España de farmacia vais a obtener poco menos que nada, pero legítima, me da este resultado. Sin embargo, esta no me da el mismo resultado. Es porque me han engañado, o es porque la conservación no ha sido buena, o es porque... No, es porque realmente la variación puede ser enorme entre un fármaco y otro. O sea, la variación entre un fármaco, en principio biosimilar, puede ser enorme. Cuanto más complejo es el fármaco, más fácil es que la respuesta sea distinta. Haceros una idea de lo que estamos hablando. Esto quiere decir que, aunque uno sacara la propia hormona de crecimiento de farmacia, totalmente tal, y usara lo mismo, entre comillas, no estaría usando lo mismo. Y ya digo, cuanto más compleja la sustancia, ¿vale? Pues más fácil es que esto te pase. Con paracetamol, o sea, con cosas de ese tipo, ¿vale? O sea, con sustancias más sencillas, ¿vale? O sea, a la hora de interaccionar o cuya farmacodinámica está más clara, pues esto es menos relevante. Cuanto más complejo, pues imaginaros. La hormona de crecimiento, ahora mismo estamos en una fase en la cual la gente habla con mucho poderío y demás, y en el fondo no tenemos muy claro cómo funciona esto. Ahora mismo estaba viendo pues si queréis, pues estáis súper aburridos, ¿vale? O sea, una isoforma de 45 kilodalton, que es una barbaridad, con un grupo de sulfuro y demás, que lo que hacía era, y es una hormona natural, o sea, es una hormona de crecimiento, una isoforma natural de hormona de crecimiento del cuerpo humano, que lo que hace es anular los efectos de la hormona de crecimiento, es decir, de 22 y de 24, de 20 y 24, sí, exactamente, de 20 y 24, es decir, daltons del cuerpo. Esto es una antihormona de crecimiento, es decir, o sea, esto es tan complejo, es decir, que hace bastante gracia, es decir, ver a gente aseverar, pues esta hormona de crecimiento y tal. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues se da la paradoja de que hay hormonas de crecimiento, es decir, como por ejemplo, en su día fabricaba China, la famosa Gintropin, que todo el mundo compraba, Blue Top, tal, ya baratísima, y al final era casi mejor que muchas hormonas de crecimiento, es decir, que se vendían en Estados Unidos. O sea, y la gente decía, eso es porque... No, podía ser. ¿Por qué? Porque su método de obtención, ¿vale? Es decir, era mejor, o sobre todo decir igual porque China, más tendentes a copiar, ¿vale? Pues hacían una fórmula más estable o más lo que fuera. Pero que eso es que a mucha gente le sentaba muy bien esa hormona de crecimiento y no tan bien otras. Así que decir, al final estáis no solamente en manos de los underground, sino en manos de la irresponsabilidad en principio, del Estado, ¿vale? O sea, ese mismo Estado o esas mismas organizaciones que deberían cuidar de vuestra salud, pues para que veáis que incluso, ya no solamente como atletas que usan hormona de crecimiento, sino incluso para niños, esto es un grado de irresponsabilidad tremendo. Se va a poner orden, pero por lo pronto ya hay hormonas de crecimiento en el mercado que son, bueno, mejores que otras. Y esto es algo que nunca se había planteado. Esto no creo que ninguno de vosotros os hubierais planteado que hubiese algo que se sacaba de farmacia, de un laboratorio, con un técnico y con o sea, todo tan mirado, pudiese haber una variación de calidad. Es como un mito, ¿no? Bueno, pues esto pasa, ¿vale? Y cuanto más complejo es el fármaco, más pasa. Si queréis, nos metemos con IGF-1 y con... Pero para que veáis que el tema de la farmacología es jodido.